El siseo rítmico de la máquina de café de $7,000 fue el único sonido que se atrevió a desafiar el silencio de la tumba que era su penthouse. Isaías Michey apretó el botón de acero inoxidable y esperó a que el líquido oscuro cayera en la taza de porcelana. Sus pies descalzos sintieron el frío cortante del mármol de Carrara, una superficie tan pulida que reflejaba las luces de los rascacielos del sector diamante como si fueran estrellas atrapadas bajo el suelo. Tenía $47 millones en su cuenta bancaria, pero esa mañana, el peso de su éxito se sentía como un vacío absoluto en el pecho. Caminó hacia el ventanal que cubría toda la pared. Desde allí, Santa Esperanza se extendía como un tapiz de luces y sombras. A lo lejos, las colinas de lomas de hierro brillaban con las luces débiles de las casas de ladrillo y lámina, un contraste violento con el lujo de su torre. Isaías tomó un sorbo de su tinto amargo, dejando que el calor le quemara la lengua mientras observaba el lugar donde su vida había comenzado. Se acercó a su escritorio de madera de nogal y abrió el cajón superior, el que siempre mantenía bajo llave. No buscaba documentos ni contratos de millones de pesos. Sus dedos, largos y firmes, rozaron una pequeña caja de terciopelo negro. Al abrirla, el aroma a polvo y a un tiempo olvidado llenó el aire. Allí estaba, un trozo de cinta de seda roja, deshilachado por los bordes y decolorado por el paso de 22 años. Para cualquier otro sería basura, pero para él era el único objeto con valor real en toda la habitación. Esa vaina te va a volver loco, Isaías. La voz de Richard retumbó desde la puerta de la oficina. El hombre entró sin pedir permiso, ajustándose el nudo de su corbata de seda italiana y consultando su tableta con una expresión de fastidio. Richard representaba todo lo que el sector diamante exigía: pragmatismo, frialdad y una obsesión enfermiza por el margen de beneficio. Se detuvo frente al escritorio, mirando con desdén el trozo de tela roja. «Es solo un pedazo de trapo viejo», continuó Richard, señalando la caja con un gesto despectivo. «Tenemos la reunión con los inversionistas en 1 hora. Olvida el pasado y enfócate en el presente. Los números de la expansión en el norte son increíbles y no podemos perder el tiempo con nostalgias». Isaías cerró la caja con un golpe seco. El sonido resonó en las paredes minimalistas como un disparo. «Los números no son el problema, Richard», respondió Isaías. Su voz era una mezcla de autoridad corporativa y una tensión que nacía desde las entrañas. «El problema es que estamos ignorando el sur y yo no olvido de dónde vengo». Richard soltó una carcajada seca, casi mecánica. Se acercó al escritorio y dejó la tableta sobre la superficie pulida, mostrando un mapa de lomas de hierro marcado con zonas rojas de riesgo. «Lomas de hierro es un hueco negro para el capital», dijo Richard, endureciendo el tono. «Invertir allí no es desarrollo, es caridad mal gestionada. Esos barrios de estrato 1 no devuelven la inversión. Espaila, parce. Si metemos plata ahí, los accionistas nos van a colgar de la torre más alta». Isaías sintió un chispazo de rabia recorrerle la columna. Se puso de pie, superando a Richard por varios centímetros y clavando su mirada gris en la de su socio. «No es caridad, es una deuda de honor», dijo Isaías, con los ojos fijos en Richard. «Esos niños no tienen nada y el sistema los está escupiendo. Yo fui uno de ellos». Richard rodó los ojos y se cruzó de brazos, apoyándose en la silla de cuero. «Tú eres la excepción, no la regla. Lograste salir de allá, sí, pero eso fue un milagro. Ahora eres un tipo de estrato 6. Actúa como tal. Olvida esa iniciativa del listón rojo. Es un riesgo innecesario que no podemos permitirnos ahora que estamos a punto de cerrar el trato del año». Isaías no respondió de inmediato. Se giró de nuevo hacia la ventana, buscando con la mirada el punto exacto donde el asfalto cedía ante la tierra y el olvido. Sabía que Richard tenía razón desde un punto de vista contable, pero su instinto le gritaba algo diferente. Sentía una conexión invisible, como si el otro extremo de esa cinta roja estuviera tirando de él desde algún lugar entre los callejones de San Benito. De repente, el teléfono de Isaías vibró sobre el escritorio. Una notificación iluminó la pantalla con una luz blanca y fría. Era una alerta del sistema de monitoreo comunitario que él mismo había configurado en secreto para vigilar los movimientos en el barrio. Reunión de la Junta de Acción Comunal. Centro Comunitario de San Benito. 10 de la mañana. Tema: Proyecto de renovación urbana.
El corazón de Isaías dio un vuelco. Era hoy. El momento en que los planes de desarrollo de la ciudad chocarían contra la realidad de la gente que lo había visto crecer. ¿Qué es eso?, preguntó Richard, tratando de mirar la pantalla con curiosidad. Isaías tomó el teléfono y se lo guardó en el bolsillo del pantalón de su traje gris carbón. Se puso los zapatos y caminó hacia la puerta con una determinación que Richard no había visto en meses. Cancela la reunión con los inversionistas, ordenó Isaías sin mirar atrás. ¿Qué? ¿Estás loco?, gritó Richard, siguiéndolo por el pasillo a paso rápido. No puedes dejarlos plantados por una reunión de barrio. ¿A dónde vas? Isaías se detuvo frente al ascensor privado. El espejo del elevador le devolvió la imagen de un hombre poderoso, pero él solo podía ver al niño hambriento que alguna vez dependió de la compasión de una extraña detrás de una cerca. Voy a San Benito, dijo Isaías, y su voz no dejó espacio para la discusión. Voy a ver qué tan profundo es el agujero que queremos tapar con cemento. Te van a comer vivo allá abajo, advirtió Richard, deteniéndose antes de entrar al ascensor. Ya no eres uno de ellos, Isaías. Para ellos, tú eres el enemigo que viene a quitarles lo poco que tienen. Las puertas del ascensor se cerraron, dejando a Richard hablando solo en el lujoso pasillo. Mientras la cabina descendía a gran velocidad desde el piso 50, Isaías sintió un tirón visceral en el estómago. No era miedo, era algo mucho más antiguo y peligroso. Era el destino llamando a su puerta después de 2 décadas de silencio. Al salir al estacionamiento subterráneo, el aire se sentía pesado y cargado de electricidad. Subió a su vehículo blindado, pero antes de arrancar, sacó la pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Sacó el trozo de cinta roja y lo apretó contra su palma con fuerza. El contacto con la seda vieja le recordó una promesa que había hecho hace más de 22 años, una promesa que el dinero y el éxito no habían podido borrar de su alma. Encendió el motor y salió del sector Diamante, dejando atrás los edificios de cristal para adentrarse en el caos del tráfico de la ciudad. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su empresa para siempre, pero ya no le importaba la plata ni el prestigio. Mientras cruzaba el puente que separaba el lujo de la necesidad, vio un cartel pintado a mano que anunciaba la reunión en el centro comunitario. Una figura femenina, de pie frente a la entrada del edificio en San Benito, llamó su atención a lo lejos. Era una mujer de piel oscura y porte firme que parecía estar organizando a la multitud con una energía contagiosa. Isaías detuvo el auto a una cuadra de distancia. Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante mientras apagaba el motor. Sabía que al cruzar esa puerta, no habría vuelta atrás para su vida perfecta. Entre la multitud, la mujer de mirada decidida sostenía una carpeta contra su pecho. En su cuello, una pequeña joya brillaba bajo el sol, y dentro de ella, Isaías creyó ver el color rojo que había perseguido durante toda su vida adulta. Era ella. Victoria Hayes estaba allí, y el mundo que él había construido estaba a punto de colapsar frente a la verdad de su pasado. «Oye, tú. Aléjate de la reja antes de que te vea el celador», gritó Yasmín, tirando con fuerza del brazo de Victoria. Isaías no se movió. Tenía la frente pegada al metal frío de la malla, sintiendo el sabor amargo del hierro contra su piel. Sus costillas se sentían como cuchillos que le cortaban el pecho por dentro. Llevaba 3 días sin probar bocado, sobreviviendo solo con el agua que lograba lamer de los charcos cuando los guardias del centro de menores no miraban. El viento frío de los Andes bajaba de las montañas de Santa Esperanza y atravesaba su saco roto como si fuera de papel. Victoria se soltó del agarre de su amiga. Sus ojos grandes y oscuros, del color del café fuerte, se clavaron en el niño pálido que temblaba al otro lado del alambre. No dijo nada. Simplemente abrió su mochila gastada y sacó un sándwich envuelto en una servilleta de papel. El olor a mantequilla de maní barata y aceitosa golpeó la nariz de Isaías. Fue una sensación violenta, un aroma que prometía la vida en medio de tanto abandono. «Ay, por favor, Victoria. Ese niño parece un fantasma, nos va a traer problemas con la directora», insistió Yasmín, pero Victoria ya estaba pasando el pan a través de uno de los huecos de la malla. Los dedos de Isaías, sucios y entumecidos por el frío, rozaron la mano de la niña. Fue el primer contacto humano cálido que había sentido en años. El primer bocado fue casi doloroso, el hambre acumulada era tan profunda que su estómago protestó antes de aceptar el regalo. «¿Cómo te llamas?»,
Preguntó Victoria en un susurro melódico. Isaías intentó responder, pero su garganta estaba seca. Solo pudo asentir mientras devoraba el resto del sándwich. Desde ese día, una rutina silenciosa se instaló entre ellos. Cada tarde, a la salida de la escuela Lincoln, Victoria se acercaba a la reja trasera del centro. A veces traía una arepa de huevo, otras veces un poco de fruta. Una tarde, la señora Patterson, la maestra de la escuela, lo sorprendió. Victoria se quedó helada, pensando que la castigarían por alimentar al huérfano. Sin embargo, la señora Patterson no gritó. Miró a su alrededor con cautela, se ajustó las gafas y sacó una bolsa de galletas de su maletín. «Toma, mija, dáselas también». «Y no digas nada», susurró la maestra antes de alejarse rápidamente. Isaías comprendió entonces que no todos los adultos eran enemigos. Pero la situación en la casa de Victoria no era mejor. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de zinc en Lomas de Hierro, Victoria vio a su abuela repartiendo una sola arepa entre las dos. La anciana, de manos callosas y ojos sabios, notó la mirada de culpabilidad de su nieta. «Mija, yo sé que le estás dando tu merienda al niño de la reja», dijo la abuela con voz rasposa. Victoria bajó la cabeza, esperando un regaño. La abuela suspiró y le acarició el cabello. «En este mundo, los que menos tienen son los que más deben compartir. Mañana llévale este jarabe, que esa tos que tiene no me gusta nada». Victoria se dio cuenta de que su familia también pasaba hambre, pero aún así, su abuela encontraba la forma de ayudar a un extraño. Ese era el verdadero peso de la bondad. Durante 6 meses, el intercambio en la reja fue la única ancla de Isaías a la realidad. Él le contaba sus sueños de ser un gran empresario en el sector diamante, y ella le hablaba de cómo quería salvar a todos los niños del barrio. Todo cambió una mañana gris de noviembre. Un auto negro y elegante se estacionó frente a la entrada principal del centro. 2 hombres con carpetas bajo el brazo entraron a la oficina del director. Isaías lo supo de inmediato, el sistema de hogares de paso lo iba a mover de nuevo. Corrió hacia la reja trasera, desesperado. Victoria ya estaba allí, como si presintiera el final. «Se me llevan, Victoria. Y me llevan a otra ciudad», gritó Isaías, pegando sus manos a los rombos de metal. Las lágrimas le manchaban la cara sucia. Victoria sintió un nudo en la garganta que no la dejaba respirar. Se llevó las manos al cuello y se desabrochó una cinta de seda roja que usaba para recogerse el pelo. Con los dientes, tiró de un extremo hasta que la cinta se rasgó por la mitad. «Pasa tu mano», ordenó ella con una firmeza que no parecía de una niña de 9 años. Le entregó un pedazo de la cinta roja y ella se guardó el otro. «Escúchame bien, Isaías Michei. Esta cinta nos va a unir siempre. No importa dónde te lleven». Isaías apretó la tela roja contra su pecho. «Te juro por mi vida que voy a volver, Victoria. Voy a trabajar duro, voy a camellar hasta tener toda la plata del mundo. Y cuando sea rico, volveré a buscarte y nos casaremos. Te lo prometo por esta deuda de honor». 2 hombres de uniforme lo agarraron por los hombros y lo arrastraron hacia el patio delantero. Isaías luchaba, gritando el nombre de Victoria, mientras ella corría por fuera de la reja intentando seguirle el paso. El auto negro arrancó con un chirrido de llantas. Isaías pegó su cara al vidrio trasero, viendo cómo la pequeña figura de la niña con el afro puff se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer en la niebla de la montaña. De repente, el vehículo frenó en seco en mitad de la carretera. Un camión de carga bloqueaba el paso y varios hombres armados salieron de los arbustos, rodeando el auto donde iba el niño. El conductor gritó, pero una mano golpeó el vidrio con la culata de un arma. Isaías se encogió en el asiento, apretando la cinta roja en su puño, mientras la puerta del auto se abría con un golpe violento. «Váyase con su plata a otra parte, aquí no lo queremos», gritó Dorothy Carter, golpeando la mesa de madera con su bastón. El salón comunal de San Benito hervía de rabia y humedad. Isaías Michei sintió que una gota de sudor le bajaba por la nuca, pero no se movió de su sitio. Frente a él, cientos de personas de Lomas de Hierro gritaban consignas contra su proyecto de desarrollo. Richard, a su lado, revisaba su tableta con un gesto de asco y le susurró al oído que esto era una pérdida de tiempo total. Isaías lo ignoró.
Había esperado 22 años para estar en este barrio, aunque el recibimiento fuera un campo de batalla. Silencio. Dejen hablar al señor, gritó Marcus desde el fondo del salón. El joven soldador tenía los brazos cruzados sobre su overol de trabajo y una mirada desafiante. La multitud se calmó un poco, pero el ambiente seguía cargado de electricidad. Aisae se acercó al micrófono, que soltó un chirrido agudo que hizo que todos se taparan los oídos. No vengo a quitarles nada, dijo Aisae con voz firme, usando un español formal y preciso. El plan Red Ribbon no es para construir edificios de lujo. Es para que los jóvenes que salen del sistema de bienestar tengan un lugar donde vivir y aprender un oficio. Es una deuda que tengo con este lugar. Y mentiras. Intervino Dorothy, levantándose con elegancia. Ustedes los del sector diamante solo vienen a chicanear con su riqueza. Quieren comprarnos por 2 pesos y luego sacarnos cuando el barrio se ponga bonito. Eso es pura paila, señor Michei. Aquí valoramos el arraigo, no los centros comerciales. En ese momento, una mujer se puso de pie en la tercera fila. Llevaba unos pantalones de talle alto y una blusa de colores vibrantes que resaltaba su piel oscura. Su cabello estaba recogido en un moño impecable. Aisae sintió un golpe en el pecho. No sabía por qué, pero su presencia le resultaba abrumadora. Era Victoria Hayes. Ella caminó hacia el frente, con una calma que contrastaba con el caos del salón. En su cuello brillaba un relicario de oro. Señor Michei, soy Victoria Hayes, directora de la Fundación Comunal, dijo ella. Su voz era melódica, un español andino perfecto que de repente cambió a un tono más cercano. Hablemos claro. Usted habla de desarrollo, pero en Lomas de Hierro sabemos que esa vaina suele significar desalojo. ¿Cómo piensa garantizarnos que no va a desplazar a las familias que han camellado aquí toda la vida para construir su imperio? Aisae se quedó mudo. No era solo la pregunta. Era el tono. Era la forma en que pronunciaba las palabras. Un recuerdo borroso de una niña pasándole una arepa de huevo a través de una reja metálica golpeó su mente como un mazo. Sus ojos grises se clavaron en los de ella. Victoria no bajó la mirada, sus ojos eran resolutos, llenos de una fuerza que él conocía de otra vida. Victoria, susurró a Aisae, olvidando por completo el micrófono. Ese nombre. Estamos esperando una respuesta, señor, presionó ella, cruzando los brazos. No nos deslumbran sus trajes caros. Richard tiró de la manga de la chaqueta de Aisae. Vámonos de aquí, Aisae. Esta gente no quiere progreso, solo quieren pelear. Mañana cancelamos el proyecto y buscamos otro sector. Aisae se soltó con brusquedad. Dio un paso hacia adelante, bajando del estrado para quedar al mismo nivel que Victoria. El salón se quedó en un silencio sepulcral. Dorothy Carter entrecerró los ojos, sospechando que algo extraño estaba pasando. ¿Usted estudió en la escuela Lincoln? Preguntó Aisae, con la voz quebrada por la vulnerabilidad. Victoria frunció el ceño, confundida por el cambio de tema. Sí, hace muchos años. ¿Qué tiene que ver eso con el contrato de construcción? Había una reja, continuó Aisae, ignorando las protestas de Richard. Una reja oxidada detrás del patio de juegos. Había un niño que se estaba muriendo de hambre y de frío. Y había una niña que compartía su comida con él todos los días. Victoria retrocedió un paso, su rostro perdiendo un poco de color. Su mano subió instintivamente hacia el relicario que colgaba de su cuello. El aire en el salón parecía haberse agotado de repente. ¿Quién es usted realmente? Preguntó ella en un susurro que apenas se escuchó. Aisae metió la mano en el bolsillo interior de su saco de carbón. Sacó una pequeña pieza de tela roja, desgastada por el tiempo, con los bordes deshilachados pero cuidadosamente conservada. La sostuvo en el aire para que todos la vieran, pero sus ojos nunca dejaron los de Victoria. Soy el niño de la reja, dijo él. Y vine a pagar mi deuda de honor. Victoria abrió el relicario con dedos temblorosos. De su interior sacó el otro pedazo de la cinta de seda roja. La multitud soltó un grito ahogado al unísono. Dorothy Carter se llevó una mano a la boca y Marcus dio un paso adelante, asombrado. Victoria extendió su mano y Aisae la suya. Cuando las dos mitades de la cinta se juntaron en medio del salón comunal,
el color coincidía perfectamente. Era el mismo rojo sangre, el mismo tejido, la misma promesa rota 22 años atrás. ¿Aisae? Preguntó ella, con las lágrimas desbordando sus ojos. Antes de que él pudiera responder, un estruendo sacudió las puertas del salón. Un grupo de hombres con uniformes oscuros y cámaras entró por la fuerza, seguidos por Richard, que sonreía con frialdad mientras sostenía su teléfono. Lo siento, Aisae, dijo Richard con voz cortante, pero los inversionistas acaban de ver esto en vivo. O firmas la cláusula de expropiación ahora mismo, o el proyecto Red Ribbon muere hoy y la policía desaloja este salón por disturbios. Victoria miró la cinta, luego a Aisae y finalmente a los hombres armados que rodeaban el lugar. El reencuentro soñado se había convertido en una trampa mortal. Cierra la puerta, Isaías, y mírame a los ojos, dijo Victoria con una voz que no aceptaba excusas. El sonido seco de la cerradura al encajar retumbó en la pequeña oficina del centro comunitario de San Benito. El silencio que siguió fue casi doloroso, solo interrumpido por el tic-tac metálico de un reloj de pared barato que colgaba torcido. Isaías se quedó allí, sintiendo que su traje de $1000 le pesaba como si fuera de plomo. Sus ojos grises, siempre tan analíticos en la junta directiva del sector Diamante, ahora buscaban desesperadamente un refugio en el rostro de la mujer frente a él. Victoria caminó hacia el escritorio de madera desgastada y apoyó las manos sobre la superficie. Isaías no pudo evitar notar el contraste. Sus propias manos estaban perfectamente cuidadas, con las uñas pulidas y la piel suave de alguien que solo firma contratos. Las manos de Victoria, en cambio, contaban una historia de lucha, eran fuertes, con pequeñas cicatrices y la piel endurecida por el trabajo comunitario y los inviernos difíciles de lomas de hierro. Ella sacó el pequeño trozo de cinta roja de su relicario y lo puso sobre la mesa. ¿Crees que esto fue solo un acto de caridad infantil?, preguntó ella, bajando el tono de voz hasta que fue un susurro cargado de electricidad. Isaías intentó hablar, pero el aire se le quedó atrapado en la garganta. Victoria continuó sin esperar respuesta. Ese invierno, cuando te entregué mi abrigo rojo a través de la cerca de la escuela Lincoln, no fue un regalo de algo que me sobraba. Era el único abrigo que tenía. Esa noche, y las 20 noches siguientes, dormí temblando bajo una manta delgada. Pasé semanas con una fiebre que casi me borra de este mundo. Isaías sintió un escalofrío repentino, un frío fantasmal que subía por sus piernas a pesar de la calefacción del edificio. Se vio a sí mismo como el niño hambriento de 8 años, envuelto en esa lana roja que olía a jabón barato y a hogar. Nunca se había detenido a pensar qué le había pasado a la niña que se quedó sin él. Mi abuela, la mujer que me enseñó todo sobre la dignidad, tuvo que tomar una decisión que la persiguió hasta el día de su muerte, dijo Victoria, y sus ojos se llenaron de una humedad brillante pero firme. No teníamos plata para todo, Isaías. O compraba su medicina para el corazón, o compraba la harina para las arepas y la leña para que tú no murieras de hambre y frío al otro lado de la reja. Ella dejó de tomar su tratamiento durante un mes entero para que yo pudiera llevarte comida cada mañana. Isaías retrocedió un paso, chocando contra la puerta cerrada. El corazón le latía con una fuerza violenta contra las costillas. Cada edificio que había construido, cada millón de pesos que descansaba en sus cuentas del sector Diamante, cada éxito que lo había llevado a la cima del estrato 6, todo tenía un precio que él no había pagado. Su imperio no se había construido solo con su inteligencia o su esfuerzo. Se había construido con la salud de una anciana que no lo conocía y con el sacrificio físico de una niña que eligió temblar para que él pudiera estar caliente. Toda tu fortuna, Isaías, es un dividendo de nuestra miseria, sentenció Victoria. Tú no nos debes un proyecto de desarrollo. No nos debes una inversión corporativa. Nos debes la vida que mi abuela arriesgó y los años que pasé tratando de llenar el vacío que dejó tu partida. Isaías bajó la cabeza. La vergüenza era un sabor amargo en su boca, más fuerte que el tinto amargo que solía beber en su oficina de lujo. Recordó las palabras de Richard sobre el retorno de inversión y los márgenes de beneficio. Qué estúpido se sentía ahora. El verdadero capital de su vida era esa cinta roja desteñida que Victoria protegía como un tesoro sagrado. Nunca viví un solo día lejos de ti, Victoria, confesó él con la voz quebrada, rompiendo finalmente su armadura de ejecutivo. En cada reunión, en cada contrato, siempre buscaba esa misma bondad.
Pensé que el éxito me daría el poder para encontrarte y devolverte lo que me diste, pero nunca imaginé que el costo había sido tan alto. He sido un ciego rodeado de oro. Victoria se acercó a él. Ya no había rastro de la activista agresiva de la asamblea, solo quedaba la mujer que compartía su alma con un fantasma del pasado. Puso una mano sobre el hombro de Isaías. El calor de su palma atravesó la tela fina del traje, quemándole la piel con una realidad que no podía ignorar. Durante 22 años, ambos habían estado unidos por un hilo invisible de sacrificio y deuda. La deuda de honor no se paga con cheques, parce, dijo ella, usando el lenguaje del barrio que Isaías había intentado olvidar. Se paga con arraigo. Se paga quedándose aquí cuando todos los demás quieren huir. Isaías la miró y, por primera vez en décadas, sintió que no era un huérfano. Era parte de algo más grande que una empresa. Pero la paz del momento fue destruida por un golpe violento en la madera de la puerta. Michelle. Abre esta maldita puerta ahora mismo. La voz de Richard tronaba desde el pasillo, llena de una furia fría. Los abogados están listos y la policía acaba de rodear la manzana. O sales con el documento firmado para la expropiación o te hundiré junto con este barrio de estrato 1. Tienes 10 segundos antes de que ordene el desalojo forzoso. Isaías miró a Victoria. Ella no se movió, pero su mano se cerró con fuerza sobre el relicario. Afuera, el sonido de las sirenas empezó a filtrarse por las ventanas rotas del centro comunitario, mezclándose con los gritos de protesta de Marcus y los vecinos. El tiempo se había agotado. Isaías tenía el bolígrafo en el bolsillo de su saco, el mismo bolígrafo con el que Richard esperaba que traicionara su propio pasado. El destino de Lomas de Hierro dependía de un solo trazo, mientras la sombra de las fuerzas especiales se proyectaba contra el vidrio de la oficina. Guarda ese cheque, Isaías, o me voy de esta oficina ahora mismo. Victoria cruzó los brazos sobre su pecho, sosteniendo la mirada del hombre que una vez fue el niño al que ella salvó. Isaías bajó la mano lentamente. El papel temblaba ligeramente entre sus dedos. Era una cifra con tantos ceros que podría haber comprado toda una manzana en San Benito. Es para ti, Victoria. Para tu familia. Para recuperar todo lo que perdieron por mi culpa. No puedo dormir sabiendo que mi éxito se pagó con la salud de tu abuela. No soy una deuda que pueda saldar con un par de firmas, respondió ella, dando un paso hacia él. El aroma a café tinto que siempre rodeaba a Isaías parecía chocar con el olor a humedad de la oficina. Mi abuela no dejó de tomar sus medicinas para que tú fueras un millonario que regala limosnas para limpiar su conciencia. Si de verdad quieres pagar tu deuda de honor, demuéstrame que eres un buen hombre. No con plata para mí, sino con hechos para ellos. Isaías guardó el cheque en el bolsillo de su traje gris de 3 piezas. Sus ojos grises, antes fríos y calculadores, buscaban algo en el rostro de Victoria. ¿Qué quieres que haga? Camellar, dijo ella con un tono seco. Trabajar como uno de nosotros. 2 días después, en el sótano del centro comunitario de San Benito, el frío era tan intenso que Marcus podía ver su propio aliento. El joven soldador estaba acurrucado junto a una tubería vieja, tratando de calentar sus manos. De repente, un rugido industrial sacudió las paredes. Fue un sonido profundo, un estallido de energía que hizo vibrar el suelo. ¿Qué vaina es esa?, gritó Marcus, saltando hacia atrás. Los radiadores oxidados del edificio empezaron a silbar y a chasquear. Marcus se acercó con cautela y puso una mano sobre el metal. Sus ojos se abrieron de par en par. Victoria. Parce, el calentador funciona. Hay calor en todo el edificio. Victoria bajó las escaleras corriendo, encontrándose con Isaías en el pasillo. Él tenía las mangas de su camisa blanca enrolladas y una mancha de grasa en la mejilla. Acabo de autorizar la instalación del sistema industrial, dijo él, tratando de recuperar el aliento. Y no es solo el calor. He creado un fondo de becas anónimo. Marcus será el primero en recibir una para la Escuela Técnica Superior. Victoria lo miró en silencio. El sonido del horno funcionando era como el latido de un corazón que volvía a la vida. Es un comienzo, admitió ella, permitiendo que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. Pero la calma se rompió cuando Richard entró en el centro comunitario. El socio de Isaías caminaba con pasos rápidos, sus zapatos de cuero caro resonando contra el suelo de cemento.
Estaba rojo de la rabia y agitaba una tableta electrónica en el aire. Dime que es mentira, Isaías, gritó Richard, ignorando a Victoria y a Marcus. Dime que no acabas de liquidar el fondo de inversión de la Torre Diamante para meterlo en este hueco. Ese proyecto está cancelado, Richard, respondió Isaías con una calma que enfureció aún más a su socio. He movido los activos a un fondo de desarrollo social. Se llama la Iniciativa Cinta Roja. Esos barrios no producen nada. Estás tirando millones a la basura por un capricho de la infancia. Richard golpeó una mesa de madera con el puño. El Consejo de Administración te va a quitar la presidencia antes de que termine el día. Estás acabado en el sector diamante. Nadie volverá a confiar en ti. Entonces que lo hagan, dijo Isaías, dando un paso hacia Richard. Pero mientras tenga el sello de la empresa, el dinero se queda en el barrio. Lárgate de aquí, Richard. Ya no tienes nada que hacer en San Benito. Richard miró a Victoria con un odio puro, luego dio media vuelta y salió del edificio, murmurando amenazas sobre abogados y juicios. Horas más tarde, bajo una lluvia suave que olía a tierra mojada y asfalto caliente, Isaías y Victoria caminaron por las calles de Lomas de Hierro. Se detuvieron frente a un viejo muro donde alguien había pintado una cinta roja. Isaías sacó una carpeta de cuero negro y se la entregó. Esto es para ti, dijo él. No es dinero personal. Es el contrato legal de la Iniciativa Cinta Roja. El centro comunitario, las becas y los programas de vivienda ahora tienen un fondo garantizado por 10 años. Victoria abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron las cláusulas legales. Se detuvo en una línea escrita en negrilla. Directora ejecutiva con autonomía total, preguntó, mirando a Isaías con incredulidad. Tú decides qué se hace, explicó él. Tú decides quién trabaja y quién no. Yo solo pongo el capital. No tengo voz ni voto en las decisiones. Es tu territorio, Victoria. Siempre lo fue. Yo solo soy el que paga la deuda. Victoria tomó un bolígrafo de su bolso. El sonido de la punta rozando el papel fue nítido, un rasgueo firme que sellaba el destino de cientos de familias. Al firmar, sintió que el peso de la promesa de su abuela finalmente encontraba un lugar donde descansar. El ciclo de pobreza no se borraría en un día, pero por primera vez, tenían las herramientas para luchar. Isaías suspiró, sintiendo una paz que no conocía desde que tenía 10 años. Pero la tranquilidad duró poco. Su teléfono empezó a vibrar violentamente en su bolsillo. Era un mensaje urgente del jefe de seguridad de Michel y Associates. Victoria, tenemos un problema, dijo Isaías, su rostro volviéndose pálido mientras leía la pantalla. Richard no solo fue al consejo. Ha llamado a la Fiscalía Estatal. Dicen que el dinero que transferí para el fondo de la cinta roja es un desvío ilegal de fondos corporativos. Han emitido una orden de incautación inmediata. Afuera, el sonido de las sirenas empezó a acercarse, cortando el silencio de la lluvia. No era la policía local. Eran vehículos negros, blindados, que subían por la colina hacia el centro comunitario. Si entran y confiscan estos documentos antes de que el registro público sea oficial, todo se pierde, susurró Isaías, mirando hacia la puerta con desesperación. El fondo, las becas, el futuro de Marcus, todo volverá a las manos de Richard. Victoria apretó la carpeta contra su pecho. No pueden quitarnos esto ahora. Victoria, tienes que salir por la parte de atrás, ordenó Isaías, poniéndose frente a la entrada principal para bloquear el paso. Lleva el contrato a la oficina del registro civil. Yo los entretendré aquí. Si me arrestan, no importa, pero ese papel tiene que ser legal antes de que amanezca. Las luces rojas y azules empezaron a reflejarse en las ventanas del centro. El chirrido de los neumáticos sobre el pavimento mojado anunció que el enemigo ya estaba en la puerta. Victoria miró a Isaías una última vez, viendo al niño valiente que una vez fue, y corrió hacia las sombras del callejón mientras la puerta principal era golpeada con fuerza brutal. 50 votos a favor, ninguno en contra. El estruendo del mazo de madera resonó en las paredes de mármol del Congreso, sellando el destino de miles de jóvenes. Victoria apretó la mano de Isaías con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El aire en el recinto estaba cargado de un aroma a papel viejo y victoria dulce.
Los flashes de las cámaras estallaron como una tormenta eléctrica, iluminando el rostro de Isaías, quien por primera vez en 22 años no tenía la mirada perdida en el pasado. Se acabó la espera, Victoria, susurró Isaías, con la voz quebrada por la emoción. La ley de la cinta roja es una realidad. Afuera, en las escalinatas del Capitolio, una multitud de jóvenes de Lomas de Hierro gritaba de alegría. Entre ellos estaba Marcus, vistiendo su uniforme de soldador con un orgullo que no le cabía en el pecho. A su lado, Yasmín sostenía sus libros de trabajo social contra el pecho, con los ojos empañados. Ya no eran los desechables del sistema, ahora eran los dueños de su propio futuro. El modelo Michei había demostrado que se podía traer desarrollo al barrio sin desplazar a su gente, rompiendo la maldición de los estratos socioeconómicos. De repente, el brillo azul de miles de teléfonos inundó la plaza. La noticia se estaba volviendo viral en tiempo real. El hashtag #cinta roja cruzaba fronteras, desde las comunas de Medellín hasta los barrios de Nueva York. La gente compartía fotos de arepas de huevo, de cintas rojas atadas a las rejas de las escuelas y de pequeños actos de bondad. El mundo entero estaba mirando a Santa Esperanza. Era un movimiento global nacido de un trozo de seda compartido en una cerca hace 2 décadas. En medio de la euforia, Richard se acercó con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos fríos. Sus zapatos de cuero italiano resonaban con un eco seco sobre el suelo pulido del pasillo. Se acomodó la corbata de seda y se puso frente a los micrófonos de la prensa internacional, empujando suavemente a un lado a los asistentes. Como socio principal de Michei y Asociados, dijo Richard, con un tono lleno de falsa modestia, siempre creímos que el sector diamante debía devolverle algo a la comunidad. Este es un triunfo del capital con conciencia que yo mismo ayudé a supervisar. Victoria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Richard odiaba cada palabra que salía de su boca, pero la presión pública lo había acorralado. No podía oponerse a un movimiento que tenía el apoyo del mundo entero sin destruir su propia reputación y sus acciones en la bolsa. Era una tregua armada, una victoria que obligaba al lobo a vestirse de oveja frente a las cámaras de la CNN. Míralo chicanear, masculló Victoria al oído de Isaías. Le duele en el bolsillo, pero le encanta la fama. Déjalo, respondió Isaías, sin quitar la vista de la multitud que celebraba afuera. Mientras el dinero siga fluyendo para las casas de los muchachos y las becas de estudio, que se tome todas las fotos que quiera. Ya no puede detenernos. Tyler, el joven pasante que ahora seguía los pasos de Isaías con devoción, se acercó corriendo con una tableta en la mano. Su rostro, usualmente lleno de energía, estaba pálido y cubierto de sudor. Señor Michei, tiene que ver esto ahora mismo, dijo Tyler, con la voz temblorosa. No es sobre la ley, es sobre la auditoría interna de la Torre Diamante. Isaías frunció el ceño y tomó el dispositivo. Victoria se asomó sobre su hombro, conteniendo la respiración. En la pantalla, un documento confidencial mostraba que los fondos que Richard había cedido para la iniciativa no provenían de las ganancias corporativas legítimas, sino de una cuenta puente vinculada a una entidad extranjera bajo investigación por fraude. ¿Qué significa esta vaina, parce?, preguntó Victoria, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Isaías guardó silencio, sus ojos grises escaneando los números con una velocidad aterradora. El ruido de la celebración afuera empezó a desvanecerse en sus oídos, reemplazado por el latido acelerado de su propio corazón. Richard no se rindió, Victoria, dijo Isaías, su voz ahora era de puro hielo. No está apoyando el proyecto por ética. Lo está usando para lavar el dinero que desvió de la constructora antes de que colapsara el proyecto de la torre. La revelación golpeó a Victoria como un puñetazo en el estómago. Si las autoridades descubrían que la ley de la cinta roja se estaba financiando con dinero sucio, todo el progreso se vendría abajo. Las primeras 25 casas, el centro técnico de Marcus y el futuro universitario de Yasmín se hundirían en un escándalo criminal. La iniciativa no era un puente sólido hacia el futuro, era un castillo de naipes construido sobre un pantano legal diseñado por Richard. En ese momento, Richard se giró hacia ellos. Seguía sonriendo para las cámaras, pero le guiñó un ojo a Isaías de una manera que helaba la sangre. Fue un gesto de victoria absoluta y malvada. Richard no solo había salvado su pellejo, sino que había convertido el sueño de redención de Isaías en su propia trampa mortal.
Isaías, susurró Victoria, mirando hacia la entrada principal. Mira hacia la calle. Un convoy de camionetas negras con sirenas apagadas se estacionaba frente al Capitolio. Los hombres que bajaban no llevaban cámaras ni libretas de prensa. Vestían chaquetas oscuras con las insignias de la fiscalía y llevaban carpetas de arresto en las manos. Vienen por nosotros, dijo Isaías, cerrando los ojos por un segundo. Richard filtró la información justo después de que se aprobara la ley para que el golpe fuera público. Los agentes cruzaron las puertas doradas del salón legislativo, abriéndose paso entre los periodistas que aún celebraban. El silencio cayó sobre el lugar como una manta pesada y fría. Richard dio un paso atrás, desapareciendo entre las sombras de las columnas de mármol, dejando a Isaías y Victoria solos en el centro del escenario, bajo la luz cruel de los reflectores que ahora grababan su caída. «Corre, Victoria», dijo Isaías, dándole el dispositivo a Tyler con urgencia. «Si me llevan a mí, tú tienes que proteger los documentos originales de la fundación. No dejes que Richard use a los muchachos como escudo». Los agentes se detuvieron a pocos metros de ellos. El líder del grupo sacó un papel oficial y miró fijamente a Isaías. La deuda de honor estaba a punto de cobrarse un precio que podría destruir todo lo que habían construido en lomas de hierro. «Damas y caballeros, guarden silencio por un momento», gritó Isaías Michei desde el podio, su voz retumbando en las paredes de mármol del gran salón en el sector diamante. El eco se apagó lentamente mientras los 500 invitados, vestidos con sedas y trajes caros, dejaban de hablar. Isaías no miraba a los inversionistas ni a los políticos, sus ojos estaban fijos en Victoria Hayes, quien estaba sentada en la mesa principal junto a Dorothy Carter y Marcus. Isaías respiró hondo y se ajustó el saco de su traje gris carbón. Sus manos, que normalmente eran firmes como el acero, temblaban un poco. Sacó de su bolsillo un trozo de tela roja, viejo y descolorido, y lo puso sobre el atril para que todos lo vieran. «Hace 22 años, yo era un niño que no tenía nada», comenzó Isaías, y su voz se quebró por un segundo. «No tenía comida, no tenía familia y no tenía esperanza. Estaba detrás de una cerca, esperando que el mundo me olvidara. Pero una niña me vio. Ella no vio a un huérfano sucio, vio a un ser humano. Me dio su arepa de huevo, me dio medicina y me dio este pedazo de cinta roja». Un murmullo recorrió el salón. Los empresarios del sector diamante se miraron entre sí, sorprendidos por la confesión de pobreza de uno de los hombres más ricos del país. En la mesa de honor, Dorothy Carter asintió lentamente, con sus ojos sabios fijos en el joven que ahora gobernaba un imperio. Marcus, con su uniforme de gala y sus manos callosas de soldador, apretó el puño con orgullo. «Esa niña me salvó la vida», continuó Isaías, mirando directamente a Victoria. «Ella me hizo prometer que volvería. Me tomó 2 décadas encontrar el camino de regreso, pero hoy estoy aquí para pagar mi deuda de honor. Victoria, por favor, ven aquí conmigo». Victoria se levantó, con su vestido de colores vibrantes resaltando contra su piel oscura. Sus trenzas estaban perfectamente peinadas y su mirada era una mezcla de asombro y ternura. Caminó hacia el escenario bajo la luz de los reflectores. Cuando llegó al lado de Isaías, él tomó sus manos. «Victoria, tú no solo recuperaste mi pasado», dijo él, ignorando las cámaras. «Tú construiste un futuro para miles de jóvenes en lomas de hierro. Gracias a ti, la iniciativa de la cinta roja no es solo un proyecto, es una realidad que nadie puede destruir. Pero yo no quiero seguir haciendo esto solo». Isaías se metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces. Con un movimiento lento y decidido, Isaías se puso de rodillas frente a ella. Abrió la caja y un destello rojo sangre iluminó su rostro. Era un rubí de 5 quilates, rodeado de diamantes, que brillaba como una gota de fuego bajo los focos del techo. «Te prometí que cuando fuera grande te compraría algo hermoso», susurró Isaías, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Victoria Hayes, ¿quieres ser mi esposa y mi compañera de vida para siempre?». Victoria se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró a Dorothy, quien le dio una sonrisa de aprobación, y luego miró a Marcus, quien asentía con la cabeza. El salón entero contuvo el aliento ante la imagen del hombre más poderoso de la ciudad arrodillado ante la mujer del barrio. «Sí, Isaías», exclamó Victoria con voz clara.
Y 1000 veces sí. Isaías le puso el anillo en el dedo y se puso de pie para abrazarla. En ese momento, el salón estalló. No fue un aplauso educado de la alta sociedad. Fue un rugido. Marcus comenzó a silbar y a aplaudir con fuerza, y pronto los residentes de Lomas de Hierro que estaban presentes empezaron a pisotear el suelo con ritmo, creando un sonido tronador que sacudía las lámparas de cristal. Los ricos del sector Diamante, contagiados por la emoción, se pusieron de pie también. Era una ovación unánime que borraba las fronteras de los estratos. «Lo logramos, parce», le susurró Isaías al oído a Victoria mientras la abrazaba fuerte. «Ya no somos el niño y la niña de la cerca. Somos un legado, Isaías», respondió ella, limpiándose las lágrimas. «Un legado que protegerá a los que vienen después de nosotros». Dorothy Carter se acercó a ellos y puso sus manos sobre los hombros de ambos. Su presencia era imponente y maternal. «El arraigo ha ganado hoy», dijo Dorothy con su voz profunda. «Han unido dos mundos que pensábamos que nunca se hablarían. Que Dios bendiga esta unión y este camino que apenas comienza». La música empezó a sonar, un bolero clásico que llenó el espacio de nostalgia y alegría. Isaías y Victoria comenzaron a bailar en el centro del escenario, rodeados por el respeto de una ciudad que antes los despreciaba. Todo parecía perfecto. El círculo de 22 años se había cerrado. Sin embargo, en medio de la alegría, Tyler entró corriendo al salón, esquivando a los invitados. Su cara estaba pálida y su respiración era agitada. No llevaba su traje de gala, sino su chaqueta de trabajo de la oficina. Se acercó a Isaías con urgencia y le tocó el brazo, interrumpiendo el baile. «Señor Michei, tiene que ver esto ahora mismo», susurró Tyler, entregándole un sobre negro sellado. Isaías lo abrió con dedos temblorosos mientras Victoria lo miraba con preocupación. Adentro había una fotografía borrosa. En ella se veía a Richard hablando con un hombre en las sombras, y sobre la mesa estaban los documentos originales de la fundación que debían estar bajo llave. Al pie de la foto, una frase escrita con tinta roja decía: «La deuda nunca se paga por completo». Isaías miró hacia la entrada del salón. Los auditores del gobierno acababan de entrar junto a varios hombres armados. Las luces del salón parpadearon violentamente y el sonido de una sirena de policía empezó a retumbar en la calle, bloqueando todas las salidas. Richard no había desaparecido, el ataque final acababa de comenzar. «Acepto», dijo Isaías Michei, con una voz que vibró con la fuerza de una promesa de 22 años. Frente a él, bajo el cielo azul de Santa Esperanza, Victoria Hayes apretó sus manos. No estaban en una catedral de mármol ni en un salón de hotel del sector Diamante. Estaban en el patio de la antigua escuela Lincoln Elementary. La vieja cerca de metal, donde una vez un niño hambriento esperó un milagro, ahora estaba protegida por una estructura de vidrio impecable. Se había convertido en un monumento, un recordatorio de que la bondad puede cambiar el destino de una ciudad. Victoria sonrió, y su afro puff estaba adornado con pequeñas flores blancas que resaltaban contra su piel oscura. En su cuello, el relicario de oro con el trozo de cinta roja brillaba bajo el sol. Ella no necesitaba palabras complicadas para responder. «Acepto, parce», susurró ella, usando esa palabra que los unía a la calle, al barro y a la verdad de donde venían. A pocos metros, Dorothy Carter observaba la escena con una dignidad que llenaba el lugar. A su lado, Marcus, vestido con un traje que le quedaba un poco ajustado en los hombros debido a sus músculos de soldador, aplaudió con fuerza. Tyler también estaba allí, con su carné de pasante de Michei y asociados brillando en su pecho como una medalla de honor. La ceremonia fue corta y sencilla. Cuando terminó, no hubo un banquete de 10 platos. En su lugar, los invitados se acercaron a una mesa larga donde se servían sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, envueltos en servilletas de papel. Isaías tomó uno y le dio un mordisco. El sabor dulce y salado lo transportó de inmediato a los días de hambre, pero esta vez no había dolor. El sabor era de Victoria. «Es el mejor pastel de bodas que he probado», dijo Isaías, mirando a Victoria. «Es el sabor de nuestra historia», respondió ella, limpiando una gota de mermelada de la comisura de sus labios. Mientras los invitados reían y compartían historias sobre el barrio de Lomas de Hierro, el ambiente cambió de repente. Isaías sintió un escalofrío familiar, una sensación de que el pasado y el presente se estaban tocando. Cerca de la entrada de la escuela, donde la sombra de los árboles caía sobre el andén,
vio a una figura pequeña. Era una niña. No tendría más de 8 años. Llevaba una camiseta vieja que le quedaba grande y sus pies estaban cubiertos por unas sandalias gastadas. Sus ojos eran grandes, oscuros y estaban llenos de una timidez que Isaías reconoció al instante. Era la mirada de alguien que no espera nada del mundo porque el mundo nunca le ha dado nada. Victoria también la vio. Ambos se miraron y, sin decir una palabra, caminaron hacia ella. La niña retrocedió un paso, asustada por el brillo del traje de Isaías y la elegancia del vestido de Victoria. «Hola, pequeña», dijo Victoria, bajando su tono de voz para que sonara dulce y melodioso. «¿Cómo te llamas?». La niña guardó silencio por un momento, apretando una pequeña bolsa de plástico vacía contra su pecho. «Sara», susurró apenas en un hilo de voz. «Es un nombre muy bonito, Sara», dijo Isaías. Él se arrodilló en el suelo, sin importarle que su pantalón de gala, que costaba más que una casa en el barrio, se ensuciara con el polvo del camino. «¿Tienes hambre?». Sara sintió lentamente, bajando la mirada. «¿Tiene algo de comer, señora?», preguntó Sara, dirigiéndose a Victoria con una esperanza frágil. Isaías sintió un nudo en la garganta. Era como verse en un espejo de hace 2 décadas. Recordó a Victoria entregándole comida a través de la cerca, recordó el sabor de la arepa de huevo y el calor de la mano de su abuela. Sintió la presencia de la abuela de Victoria en el aire, como si el aroma de eucalipto y maíz tostado los rodeara en ese momento. Isaías buscó en su bolsillo. Sacó la cinta roja, la misma que había guardado con obsesión durante años, la que había sido su único tesoro en los días más oscuros. Tomó la mano pequeña y delgada de Sara. Con cuidado, como si estuviera realizando un ritual sagrado, ató la cinta roja en la muñeca de la niña. «Esta cinta es para que nunca olvides que no estás sola», dijo Isaías con voz firme. «Ahora eres parte de algo más grande. Ven con nosotros». Victoria tomó la otra mano de Sara. Juntos, la llevaron hacia el centro del patio, donde la comida abundaba y la música de un vallenato suave empezaba a sonar. Marcus se acercó de inmediato con un plato lleno de comida y una sonrisa protectora. «Tranquila, pelada», dijo Marcus. «Aquí nadie vuelve a pasar hambre». Mientras Sara empezaba a comer con una mezcla de sorpresa y alivio, Isaías y Victoria se alejaron unos pasos hacia la sombra de un gran árbol. Allí, descansando en un cochecito de mimbre, estaba Ope Michei. La bebé dormía profundamente, con su piel color caramelo y unos rizos oscuros que apenas empezaban a brotar. Isaías se inclinó para observar a su hija. El ritmo de la respiración de Ope era suave y constante, un sonido de paz absoluta. En la manta que la cubría, había un pequeño bordado de una cinta roja. «Ella nunca tendrá que esperar detrás de una cerca», susurró Isaías, sintiendo que el peso de la culpa que había cargado toda su vida finalmente desaparecía. «No», dijo Victoria, recostando su cabeza en el hombro de su esposo. «Ella será quien abra las puertas para los que todavía están afuera». El sol empezó a ponerse sobre Santa Esperanza, tiñendo las montañas de un color naranja y violeta. El sector diamante brillaba a lo lejos, pero su luz ya no parecía tan importante. La verdadera riqueza estaba allí, en ese patio de escuela, donde una deuda de honor se había pagado y una nueva historia comenzaba. La cadena de la pobreza se había roto. El ciclo de la bondad, sin embargo, acababa de encontrar un nuevo corazón donde vivir. Isaías tomó la mano de Victoria y, juntos, miraron hacia el futuro, sabiendo que el hilo rojo de su destino ahora era un puente que cruzarían miles de niños más. La paz, por fin, era real. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este.